días, mi nombre es Juliana González, soy residente de medicina interna de primer año y hoy les presento el club de revistas sobre el reality trial. Digamos que la charla y el estudio se basa en esta pregunta, dicen que en pacientes con síndrome coronario, ¿qué umbral de transfusión deberíamos elegir? Para esto puse un caso clínico. Tenemos una mujer de 70 años, hipertensa, con EPOC, diabetes mellitus no insulino requiriente, hospitalizada en el contexto de un infarto agudo sin elevación del ST, en el que se encuentra una oclusión de la coronaria derecha y se implanta un stent. Presentó sangrado escaso por punción con equimosis del antebrazo, su hemoglobina de ingreso fue de 9, ahora es de 8,2 y está completamente asintomática. ¿Transfundiríamos a esta paciente? Entonces, para empezar, hay que tener claro que más o menos el 15% de los pacientes que se presentan a un servicio de urgencias con infarto tienen anemia y en los ancianos incluso el 43%, pero desde antes del ingreso. Más o menos el 57% de los pacientes con síndrome coronario van a tener anemia durante la hospitalización, pero el 37% de estos será leve, es decir, una hemoglobina mayor de 11. Y la pregunta es si la anemia realmente es un marcador pronóstico negativo o será un marcador de comorbilidad subyacente, porque se ha encontrado que los pacientes con anemia claramente tienen más prevalencia de tabaco, de dislipidemia, angina, accidente cerebrovascular, enfermedad arterial periférica, diabetes mellitus, EPOC e incluso enfermedad renal crónica. En la mayoría de contextos, digamos que en los últimos años ya ha estado muy claro que usualmente es mejor utilizar una estrategia restrictiva, es decir, transfundir con una hemoglobina menor de 7, en lugar de una liberal en la que se transfunde a pacientes con hemoglobinas menor de 9, pero tradicionalmente estos estudios han excluido el síndrome coronario agudo porque se considera que tiene una fisiopatología diferente y que tal vez pudiera tener un impacto diferente. Igualmente es menos probable que los pacientes que tenemos con anemia en el contexto de un síndrome coronario, es menos probable que les prescribamos tratamientos de prevención secundaria porque nos da temor el riesgo que tienen estos pacientes de sangrado. Y usualmente, pues digamos que tradicionalmente hemos transfundido a estos pacientes en este contexto con hemoglobinas tan altas como 10 o 9 miligramos de decilitro. ¿Y por qué, digamos que hemos hecho esto? Esto se basa en la fisiopatología y es que normalmente pues cuando tenemos un síndrome coronario, entonces la anemia va a empeorar el contenido de oxígeno que se le entrega a ese miocardio que ya está enfermo. Y igualmente la anemia aumenta la demanda de oxígeno porque necesita un mayor gasto cardíaco para mantener una adecuada entrega sistémica, por lo que en teoría, si yo corrijo esta anemia, pues van a mejorar, digamos, estos dos desenlaces y va a mejorar los desenlaces en estos pacientes con síndrome coronario. Sin embargo, se ha visto pues en los últimos años que es claro pues que la transfusión no es inocua y generalmente puede tener varios problemas. Uno de ellos es que el almacenamiento de las bolsas de sangre puede depletar la sangre de óxido nítrico y al ser transfundida tener un efecto, digamos, deleterio sobre el endotelio vascular. Otro es que el aumento del hematocrito puede aumentar la viscosidad de la sangre, lo que disminuye el flujo sanguíneo y a pesar de que tengo más oxígeno, disminuye la entrega de oxígeno a los tejidos. También es claro pues, que aumenta la inflamación sistémica, aumenta el riesgo de eventos adversos como el TRAL y el TACO. Y adicionalmente, pues me pareció muy interesante un estudio más o menos reciente que han estado, digamos, proponiendo algunos diferentes mecanismos fisiopatológicos de por qué transfundir podría tener efectos deleterios. Y uno de estos es este que se llama el estudio Transfusion. El primero fue en in vitro y el segundo fue en pacientes que tenían o no tenían síndrome coronario. Y lo que hicieron en estos pacientes fue tomarles sangre, una muestra de sangre, antes y una hora posterior a una transfusión. Ellos lo que hicieron fue evaluar la gregometría plaquetaria y pues como podemos ver acá en esta gráfica, después de la transfusión hay un aumento de la gregometría plaquetaria máxima que es como del 11%, incluso cuando miramos la residual también es de un 10%. ¿Esto qué quiere decir? Que la agregación plaquetaria se aumenta luego de las transfusiones. Por eso también hicieron estudios de citometría para mirar la expresión de algunas proteínas de adhesión y encontraron que también podrían estar aumentadas en estos pacientes que se transfunden. Ellos igualmente valoraron algunos marcadores de inflamación en este estudio. Estos no fueron significativos, pues como pueden ver acá, entonces no se ha demostrado que realmente haya un aumento de la inflamación en moléculas proinflamatorias, pero este estudio sí muestra que puede haber cierto aumento en la agregación plaquetaria y en un paciente que tiene un síndrome coronario de base, pues esto puede hacer más daño que bien. Y aquí les traigo pues como algo de recomendaciones que nos traen algunas guías
Esta del lado izquierdo es el suplemento de la guía de síndrome coronario agudo sin elevación del ST, en lo que ellos ponen que hay mucha inconsistencia en los estudios y no hay RCTs, digamos, que tengan el poder suficiente, pero en general podríamos considerar una estrategia de transfusión restrictiva en estos pacientes. Y el de la derecha es de las guías británicas sobre transfusión, y ellos usualmente recomiendan una transfusión restrictiva, que en general será menos de 7 gramos por decilitro, y ellos hacen una excepción y es los pacientes con síndrome coronario agudo, pero ellos sí aclaran que podríamos considerar hacer transfusiones en estos pacientes cuando tienen una hemoglobina no de 7, pero de 8. Y a través de los años pues hay múltiples estudios de transfusiones. Ustedes saben que hay muchos estudios de transfusiones en el contexto de sangrado gastrointestinal, en el contexto quirúrgico. Les voy a mostrar algunos estudios que se han realizado, sobre todo en el contexto del síndrome coronario agudo, y vamos a ver que hay dos caras pues, de la moneda. A favor de la transfusión hay algunos y en contra de la transfusión hay otros. Entonces, a favor de la transfusión tenemos este estudio que es desde 2005. En este estudio usaron pacientes de 16 estudios, o sea, tomaron los datos de estudios diferentes y tuvieron aproximadamente 40.000 pacientes, y lo que ellos evaluaron fue cómo los niveles de hemoglobina impactaban en la mortalidad. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues esta gráfica nos está mostrando específicamente los pacientes con infarto agudo del miocardio con elevación del ST, cuál era su mortalidad a 30 días. Y podemos ver que a partir de una hemoglobina incluso menor de 14 se empieza a aumentar progresivamente la mortalidad en estos pacientes. Igualmente, esta otra gráfica es de pacientes pero con infarto sin elevación del ST, y vemos cómo a partir de 11 es que empezamos a ver, digamos, este aumento de la mortalidad. Algo que se vio en ambos grupos es que cuando la hemoglobina está mayor de 17 también tiende pues a haber más riesgo. Entonces, este estudio, pues, en la conclusión que ellos ponen, dicen que los pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del ST, incluso hemoglobinas tan altas como 14, pueden ser deletéreas pues, para los pacientes. Y sin elevación del ST, empieza, digamos, a ser importante a partir de 11. Y ellos también evalúan pues, las transfusiones en estos pacientes. Transfundieron solo 4.6% de los ST y 2.7% de los no ST, 80% fueron por sangrado, pero ellos encontraron que en el ST la transfusión disminuyó el riesgo cardiovascular, pero solo si la hemoglobina era menor de 12 con un OR de 0.42. Y en el no ST la transfusión, por el contrario, aumentó los desenlaces cardiovasculares independientemente de la hemoglobina que tuvieran con un OR de 1.54. Este otro estudio es un metaanálisis que se realizó en el 2015, no es específico de pacientes con síndrome coronario agudo, sino, digamos, en general, pacientes en general, la estrategia liberal versus la estrategia restrictiva. Fueron aproximadamente 9.000 pacientes, se tomaron más o menos 30 estudios, y acá les estoy mostrando específicamente un subgrupo de estudios con bajo riesgo de sesgo en cuanto al desenlace de infarto de miocardio. Ellos en el estudio, pues la conclusión es que realmente no hay una diferencia entre restrictiva y liberal en cuanto a mortalidad, morbilidad o infarto agudo del miocardio, pero cuando uno se va a mirar pues como las gráficas, uno pudiera ver que hay cierta tendencia a que sí pudiera aumentar el desenlace de infarto de miocardio. Obviamente no es estadísticamente significativo, pero ellos concluyen que no es, digamos que no hay un impacto real, pero uno podría ver que realmente si hay algo a favor de una estrategia liberal, perdón. Y con base en muchos de estos estudios que han mirado subgrupos de pacientes y mirado si estos pacientes desarrollan infartos, que usualmente hemos usado esa recomendación de ser algo más liberales con los pacientes con síndrome coronario agudo. Y en esto les voy a mostrar básicamente dos RCTs previos al que vamos a discutir hoy. Uno de estos fue el MINT Pilot Trial, pues tengamos en cuenta que es un estudio piloto, entonces realmente son muy pocos pacientes y no tenía pues el poder suficiente, pero ellos cogieron 109 pacientes, 55 en la liberal y 54 en la restrictiva, y evaluaron los desenlaces de muerte, infarto y revascularización no programada. Y como vemos acá, en la estrategia restrictiva se presentó en un 25% el desenlace y en la liberal un 10%, por lo que ellos concluyen que el riesgo relativo aumenta en 2.38, y ellos aconsejan pues la estrategia liberal para estos pacientes
con síndrome coronario agudo. En este estudio, pues otro problema es que los pacientes de la estrategia restrictiva eran mucho mayores, incluso 7 años mayores, que podría ser obviamente un factor de confusión. Y finalmente, entonces hay otros estudios que nos muestran lo contrario, y es que no están a favor de la transfusión liberal, sino más bien de una estrategia restrictiva. Y en eso tenemos este metaanálisis que fue publicado en el 2013. Este sí es específico de pacientes con infarto del miocardio, y es un metaanálisis con muchísimos pacientes. Tiene alrededor de 200.000 pacientes. Ellos usaron 10 estudios, 9 de ellos eran estudios pues retrospectivos y solo uno era un RCT. Y ellos, digamos, después de realizar pues, la revisión sistemática en el metaanálisis, observan cómo en general hay una tendencia que en estos estudios es más o menos clara hacia favorecer el comparador. En este caso era no transfusión o transfusión restrictiva. Y este es el riesgo de mortalidad, el que vemos acá en la pantalla. Y este es el riesgo de infarto agudo de miocardio con la transfusión. Entonces veamos que también se favorece una transfusión restrictiva en este grupo de pacientes. En general, pues en los estudios hay uno que no. Obviamente esos estudios tienen alta heterogeneidad, pues eran estudios muy diferentes, pero nos dan una idea de que podría tal vez entonces ser mejor realmente la estrategia restrictiva. Y ellos hacen una excepción, y es que hay 2 subgrupos en los que no encontraron que esto fuera tan claro, y fueron los pacientes con infarto agudo del miocardio con elevación del ST y aquellos con un hematocrito menor de 30%. Es decir, que estos pacientes quizás tal vez sí se beneficien de ser más liberales a la hora de hacer una transfusión. Y este es el otro RCT que les mencionaba. Entonces son 2, uno que realmente está a favor de una estrategia liberal y este otro que estaría a favor de una estrategia más restrictiva. Es también un estudio piloto, tiene muy pocos pacientes, son alrededor de 50 pacientes, y ellos evaluaron la mortalidad hospitalaria, el infarto agudo del miocardio recurrente o una falla cardíaca nueva o empeorada. Y como vemos en la estrategia liberal, el 38% de los pacientes lo presentó y en la conservadora el 13%. Entonces ellos en este estudio favorecen una estrategia más restrictiva, pero en este estudio digamos que los desenlaces fueron algo alados, principalmente por la falla cardíaca, más que por otros desenlaces que se vieron muy poco, y es una muestra muy pequeña de pacientes. Y finalmente les quería pues mostrar es un estudio publicado en el 2008, es específicamente de pacientes con síndrome coronario sin elevación del ST, y ellos evalúan específicamente diferentes puntos de hematocrito y su mortalidad hospitalaria y cómo las transfusiones impactan en esto, digamos, en esta mortalidad. Entonces, como ustedes ven acá, a medida que el hematocrito fue menor, la mortalidad hospitalaria fue mayor, especialmente cuando el hematocrito era menor de 24%, la mortalidad aumentó hasta el 12.5%. Y ellos entonces transfundieron alrededor solamente del 10% de los pacientes, pero es un estudio grande, es tomado los datos del estudio Crusade y tiene alrededor de 44.000 pacientes, el 10% transfundidos, y cuando los transfunden, entonces ellos hacen un análisis dependiendo del hematocrito. Y como vemos, cuando los transfundimos con un hematocrito que está realmente bajo, menor de 24%, pues sí tiende a disminuir, digamos, los desenlaces. Pero a medida que yo los voy transfundiendo y el hematocrito va siendo más alto, pues va en cambio a empeorar los desenlaces. Y vemos que incluso con un hematocrito de 24 al 27% ya no hay un beneficio en la transfusión. Entonces ellos en general favorecen una transfusión que sea más restrictiva, con valores de hematocrito menores de 24%. Y finalmente, este es el estudio del que vamos a hablar hoy. Es el Reality Trial. El estudio se trata pues sobre lo mismo que hemos venido hablando, evaluar una estrategia de transfusión restrictiva versus liberal en aquellos pacientes con infarto agudo de miocardio y anemia, con el objetivo de evaluar si presentaron o no mayores desenlaces cardiovasculares. Entonces, en los métodos es importante aclarar que es un estudio de no inferioridad, no de superioridad. Es aleatorizado, multicéntrico y abierto. Se realizó en 26 centros de Francia y 9 de España. Lo realizó, digamos, diseñó un grupo académico independiente, y la duración de cada participante fue de 1 año. Se realizó entre el 23 de marzo del 2016. En septiembre del 2019 se terminaron de recolectar los pacientes y el seguimiento se realizó hasta el 10 de octubre del 2019. Y fue financiado por entidades del Ministerio de Salud de Francia y del Instituto Carlos III. Entonces vemos que tiene probablemente poco impacto pues, de las farmacéuticas en estos estudios. En los criterios de inclusión tenemos pacientes con una edad mayor de 18 años,
con un infarto agudo del miocardio reciente, es decir, que se presentaron en las 48 horas previas al ingreso con unas características clínicas pues, compatibles con un infarto agudo del miocardio y con una elevación de biomarcador. Otro criterio era que tenían que tener anemia con valores entre 7 y 10 en cualquier momento durante la admisión índice, o sea, durante la admisión por infarto. No aceptaron pacientes con hemoglobinas menores de 7, y esto es importante. Que tuvieran consentimiento informado y que tuvieran aseguramiento médico. En los criterios de exclusión tenemos pacientes que estaban en choque, con una sistólica menor de 90, con signos de bajo gasto y que requirieran inicio de soporte vasopresor. También excluyeron pacientes con infartos post-intervención coronaria percutánea o cirugía de revascularización cardíaca, es decir, los infartos tipo 4 y 5 fueron excluidos de este estudio, hemorragia que amenaza la vida o que sea masiva, esto a criterio del investigador pues, que estaba a cargo, transfusión en 30 días previos o una malignidad hematológica conocida, pero no excluyeron pacientes que tuvieran, por ejemplo, anemia falciforme o talasemia. En los procedimientos entonces tenemos que hicieron una aleatorización 1 a 1 por medio de un sistema basado en la web y se realizó por bloques de tamaños variables y estratificados por cada centro. Fue aprobado por el Comité de Francia y el Clinic del Barcelona. Y en el diseño entonces tenemos que ellos planeaban tener 630 pacientes con una hemoglobina entre 7 y 10 y se aleatorizaron una transfusión restrictiva y una transfusión liberal. Acá es importante aclarar que cuando planearon el estudio, lo planearon con unos puntos de corte diferente. ¿Cómo así? El grupo de transfusión restrictiva se había planeado con una hemoglobina menor de 7 y el liberal con una menor de 10, pero decidieron cambiarlo. Ellos dicen que para asegurar que hubiera más adherencia al protocolo por una hemoglobina de 8, y ellos aclaran que el cambio se hizo antes de reclutar el primer paciente del estudio. Entonces, en el grupo restrictivo lo que finalmente hicieron es que se transfundían los pacientes cuando llegaran a una hemoglobina menor de 8, con un objetivo de hemoglobina entre 8 y 10. Y en la liberal se transfundían con una hemoglobina menor de 10 y el objetivo era lograr una hemoglobina mayor de 11. Se hacía un seguimiento clínico y se recolectaban los datos hasta el alta o hasta los 30 días de seguimiento. Si el paciente era de alta antes de los 30 días, ellos se comunicaban con el paciente, fuera por correo, por teléfono o por visita médica. Y finalmente al año la idea era hacer otro seguimiento. Hubo algunas excepciones para considerar, digamos, violaciones del protocolo, y era sangrado activo evidente masivo, y que el investigador considera, pues el clínico, que no había tiempo para esperar una hemoglobina de control, y un shock secundario a pérdida sanguínea. En ese momento, obviamente, pues digamos, se olvidaba el grupo de aleatorización y se transfundía al paciente. Entonces, en los desenlaces que tenemos un desenlace compuesto de eventos cardiovasculares a 30 días, que era mortalidad por cualquier causa, IAM no fatal, ACV no fatal y revascularización emergente. Y otro desenlace primario que ellos buscaban evaluar era un radio de costo-efectividad incremental, pero este desenlace no lo han publicado todavía. O sea, en el estudio que vamos a hablar, este desenlace aún no lo han publicado. Y en los secundarios están los individuales del MEIS y también un radio de costo-efectividad en un año. Y los desenlaces de seguridad, sean efectos, digamos, inmunes de las transfusiones, alergias, entre otros que ahorita vamos a ver. Los dos que tienen entonces el asterisco es porque ellos no han terminado, digamos, no han hecho el seguimiento completo del estudio, y la idea es que publiquen estos dos resultados cuando publiquen los datos que se obtuvieron a un año de seguimiento. En el análisis estadístico, entonces, ellos calcularon que necesitaban 300 pacientes por cada grupo, y asegurando desviaciones del protocolo del 5%, calcularon que requerían 630 en total, para tener un poder del 80% para demostrar la no inferioridad en el grupo restrictivo. Esto basado en que tuvieran 15% de eventos en el grupo liberal y reducción a 11% de eventos en el grupo restrictivo. Entonces, si uno mira, ellos buscaban una reducción absoluta en general del 4%, y esto lo hicieron basado en un registro que no les mostré previo, que se llama el registro FAST. Y ellos pusieron un margen de no inferioridad de 1.25, con un intervalo de confianza que es de una cola al 97.5%. Este margen de no inferioridad ellos lo escogen, y ellos justifican que lo escogen basado en que algunos estudios han mostrado que por cada descenso de una unidad de hemoglobina, el riesgo relativo puede aumentar hasta un 1.45. Y ellos consideran que 1.25, digamos, que mantiene más o menos el efecto y es un valor aceptable de no inferioridad para ellos.
y ellos proponen que si en los estudios logran la no inferioridad, se harán análisis de superioridad si el intervalo de confianza les da menor de 1. Ellos realizan análisis por intención a tratar y también análisis por protocolo. Y antes de seguir, pues les quería recordar que el análisis de no inferioridad es un poco distinto a los estudios de superioridad. Entonces, en esta gráfica tenemos, por ejemplo, las dos primeras líneas en las que vemos que el tratamiento sería superior. Lo importante acá es que no cruce la unidad, pero cuando hacemos un estudio de no inferioridad, entonces digamos que nos marcamos este delta o este umbral que los investigadores usualmente lo escogen basado en evidencia previa, y lo que queremos lograr es que no lo sobrepase, independientemente de que va a sobrepasar la unidad. Entonces, por ejemplo, en este último que vemos acá, no cumpliría el desenlace de no inferioridad, pero los tres que están más arriba sí lo cumplirían. Algo importante que no les dije es que se tiene en cuenta no el estimado puntual, sino, como ven ahí, el límite superior del intervalo de confianza. Entonces, lo importante es que el límite superior del intervalo no sobrepase ese umbral que ellos definieron previamente. En los resultados, entonces, tenemos acá la gráfica de los pacientes que fueron incluidos. Se tomaron 668 adultos, de ellos se excluyeron 2. Es importante tener en cuenta que esos 2 que excluyeron ya habían sido aleatorizados, pero no hubo consentimiento. Y de esos entonces quedaron 666. 342 fueron al grupo de estrategia restrictiva y 324 al grupo de estrategia liberal. En el grupo de la restrictiva vemos que hubo 13 pacientes en que se transfundieron con hemoglobinas mayores de 8, es decir, hubo una violación del protocolo, y uno de ellos tuvo una transfusión repetida a pesar de que ya hubiera alcanzado los niveles de hemoglobina, digamos, meta que se habían planteado. Y en el grupo de transfusión liberal hubo solo un paciente que no se le realizó transfusión, es decir, que se violó el protocolo, pero eso fue porque lo trasladaron a otro centro. Y acá les traigo pues las características basales de los pacientes. En general eran pacientes más o menos ancianos, 76, 78 años, eran en su mayoría hombres. Esto pues es muy frecuente en los estudios cardiovasculares. Veamos que el IMC eran pacientes con sobrepeso, y de los factores de riesgo podemos ver que en general están muy balanceados. El subrayado es el que me llama la atención, digamos que podría ser algo más diferente, y es que en la estrategia liberal había 62% de pacientes con dislipemia, mientras que en la restrictiva 55%, con una diferencia del 7%. Y de otras, digamos, antecedentes médicos cardiovasculares, otro que también puede ser el que más distinto esté, pero puede que pues, realmente no sea significativo, es la fibrilación auricular, que está presente en 20% de los pacientes con la estrategia liberal y solo en el 15% de los pacientes con la estrategia restrictiva. Veamos que el 19% más o menos en ambos grupos tenían anemia crónica. Ellos especifican que la causa de la anemia usualmente era desconocida, pero no dicen cuántos pacientes era desconocida. Y veamos que la mayoría de los pacientes, casi el 70%, eran pacientes en ambos grupos sin elevación del ST, o sea que predominaban los que no tenían elevación del ST, y el KILIP al ingreso era realmente 1, o sea, los pacientes estaban relativamente estables. Este sangrado activo que está resaltado acá abajo, veamos que el 15% en la estrategia liberal y el 10% en la restrictiva tenían un sangrado activo al momento de la aleatorización, o sea, un sangrado previo a la aleatorización. Y en este que está en los suplementos podemos ver que los sangrados más frecuentes eran sangrados por el sitio, por accesos venosos, sangrados gastrointestinales, caídas de la hemoglobina sin sangrados evidentes, y usualmente la causa del sangrado fue espontánea o inducida por algún procedimiento vascular realizado. Otros datos pues, sobre las transfusiones que ellos nos dan es que la hemoglobina al ingreso en la restrictiva y en la liberal era alrededor de 10 en ambas, y al alta la hemoglobina en la restrictiva fue 9.7 y en la liberal 11.1, digamos que logrando las metas que se habían propuesto, que era entre 8 y 10 y mayor de 11. Vemos que en la liberal hubo 758 transfusiones y en la restrictiva hubo menos de la mitad de las transfusiones, y como hemos subrayado, usualmente, como uno ve en la práctica, la mayoría de los pacientes se transfundieron con 2 unidades de glóbulos rojos. Importante entonces, obviamente en la liberal lateral que el 100% estuvieron transfundidos fue un 99.7%, y en la restrictiva fueron transfundidos alrededor de 35.7% de los pacientes. Y vemos abajo que otros productos sanguíneos realmente no fueron importantes.
Esta que no está, digamos, en el estudio como tal, nos muestra qué pacientes se llevaron a coronariografía y qué pacientes fueron intervenidos. Alrededor del 80% en ambos grupos fueron llevados a angiografía coronaria, a intervención coronaria percutánea fueron alrededor del 59% en ambos grupos y a cirugía de revascularización cardíaca alrededor del 4% en ambos grupos. Entonces realmente son grupos que están muy equilibrados en general. En los resultados, entonces, finalmente tenemos acá el desenlace primario, que recordemos que es un evento compuesto, y ellos nos muestran ambos, digamos, ambas formas de análisis, por intención a tratar y por protocolo. Por intención a tratar sería como aleatorizado, y por protocolo sería según tratado. Y veamos que hay una diferencia, esta es la diferencia absoluta, del 3% que está a favor de la estrategia restrictiva, que se presentó en los tratados en un 11% y en la liberal en un 14%, con un RR de 0.79 y con el intervalo de confianza en su extremo superior en 1.19. Entonces vemos que no sobrepasa lo que se habían propuesto de 1.25, y es por eso que este estudio cumple el objetivo primario, que es un estudio de no inferioridad. Ellos no realizan superioridad porque no logran, pues, obtener lo que ellos deseaban para la superioridad. Y si vemos los desenlaces, pues como específicamente miramos la causa, la mortalidad de cualquier causa, y fue algo mayor en los pacientes con la estrategia liberal, pero si lo desglosamos vemos que la mortalidad cardiovascular fue mayor en la liberal, pero la mortalidad no cardiovascular fue mayor en la restrictiva. Sin embargo, son muy bajos los números, solo 3 pacientes y 2 pacientes. Pero sí nos muestra que estos pacientes con liberal pudiera ser que se mueren más de eventos cardiovasculares, al contrario de lo que hemos estado, digamos, pensando históricamente. Y si vemos el 30%, pues solo 3 pacientes de los que tuvieron un infarto recurrente tuvieron elevación del ST, y esos fueron del grupo liberal. Hubo el mismo número de elevación de pacientes con infarto sin elevación del ST, y algo que también digamos que uno creería es que los pacientes con una estrategia restrictiva van a tener más riesgo de infartos tipo 2 por un desbalance, pues, en la entrega y demanda. Y veamos que hubo más infartos tipo 2 en los pacientes con la estrategia liberal que en pacientes con la estrategia restrictiva. Igual, siguen siendo muy pocos pacientes, pero pues podría darle a uno como indicios de hacia dónde va, digamos, esto en el futuro. Y ellos hacen esta gráfica que nos muestra la tasa de desenlaces mayores cardiovasculares, y vemos que en general se favorece el grupo restrictivo a los 30 días. En cuanto a los desenlaces adversos, entonces ellos pues ponen cualquier desenlace adverso, y en ambas estrategias hubo alrededor de 11% de desenlaces adversos, y eso no quiere decir que sean desenlaces adversos por la transfusión, puede ser pues solo por la enfermedad de base, porque digamos que no es clara la adjudicación de los desenlaces adversos en estos pacientes. Entonces miremos que hubo la misma cantidad de restrictivo y liberal, que pues uno esperaría que fueran menor, y esto fue marcado más que todo en la restrictiva por pacientes que tuvieron lesión renal aguda, pero a uno sí le queda la duda. Entonces, ¿será que esos pacientes tienen lesión renal aguda por su enfermedad de base, que es el síndrome coronario? Porque uno creería que si transfundieron menos de la mitad de los pacientes, pues no tendría sentido que tengan el mismo riesgo de lesión renal aguda que los otros. Y en la estrategia liberal, pues podemos ver que fueron desenlaces que sí tuvieron que ver con la transfusión. Entonces, por ejemplo, el TRALI o el síndrome de dificultad respiratoria del adulto y la infección fueron marcadamente pues más frecuentes en los pacientes de la estrategia liberal. Ellos mencionan al final del artículo pues los limitantes, y es que ellos son claros en decir que a pesar de que ellos tomaron ese punto de 1.25, ellos dicen que uno como clínico pudiera no estar de acuerdo en aceptar un 25% de aumento de desenlaces cardiovasculares en estos pacientes, y que para algunos podría ser un punto que sea muy laxo en cuanto a la no inferioridad, y que realmente es una asignación de un valor más o menos arbitrario. Los desenlaces son a un mes, desconocemos a largo plazo, pero ya les había contado pues que la segunda parte del estudio en la que van a hablar de desenlaces a un año y de costo-efectividad está en curso. Es un estudio abierto, ellos pues aclaran en su discusión que es obviamente por dificultades en el seguimiento tanto a los pacientes como al personal que administra la transfusión, y digamos que como en todos los estudios en general, los RCT, los números de desenlaces de seguridad nunca van a ser pues como los suficientes para uno poder tener como
una imagen clara de las reacciones adversas. No son los estudios de elección para evaluar estos desenlaces. En cuanto al análisis crítico, entonces rápidamente, pues como para responder las preguntas que nos plantea JAMA, entonces es el grupo de control y de estudio iniciaron con el mismo pronóstico. La primera pregunta sí fueron los pacientes aleatorizados, entonces sí, como les dije, fueron aleatorizados por un sistema basado en la web y fueron estratificados por centro. Fue la aleatorización oculta, sí, como pues ellos no son claros, pero obviamente en un sistema que es basado en la web, pues la aleatorización se oculta a las personas que están haciendo la asignación. Fueron los pacientes de los grupos de estudios similares con respecto a factores pronósticos. Entonces, como les mostré, en general fue muy parecido en ambos grupos. Tuvieron más o menos las mismas comorbilidades, tuvieron más o menos los mismos, la misma cantidad de sangrados activos, la misma cantidad de procedimientos coronarios. Lo único que a mí pues, me pareció que tuvieran un poco más en el grupo liberal fue la fibrilación auricular, la dislipidemia, pero realmente podría no ser significativo. En los estudios de no inferioridad hay una pregunta que es como más específica y es si se evitó llegar a una conclusión de no inferioridad no garantizada, y esto se evalúa mirando si se preservó el efecto del tratamiento estándar. Entonces, cuando uno lee esto, ¿a qué se refiere? Y la idea es que en el grupo estándar se apliquen de manera adecuada, digamos, las intervenciones con el objetivo de que no les vaya peor y así haga que al estudio, al tratamiento que estamos investigando le vaya mejor. Entonces, esto en general se logra haciendo pues una adecuada adherencia a los medicamentos en el caso de que los estudios sean de medicamentos, o comparando el resultado o la cantidad de pacientes que tuvieron el desenlace en el grupo control con lo que se ha encontrado, digamos, en estudios históricamente. Entonces, por estudios previos, por ejemplo, el FAST que ellos dicen en que hubo un 15% de eventos, ellos esperaban que fuera 15%, incluso les fue algo mejor, hubo 14% de desenlaces en el grupo de control. Entonces uno asumiría pues que realmente el tratamiento estándar, el efecto se preservó. Otra cosa que uno mira usualmente es lo que les dije de la herencia, digamos que en este caso no tiene tanta importancia porque la herencia entonces no depende realmente del paciente, sino que la herencia en este caso depende del médico que administra o pues que ordena el procedimiento como tal. Y otra cosa que uno puede tener en cuenta en estos, digamos, en esta pregunta es cómo se utilizaron o qué cointervenciones se utilizaron y si fueron utilizadas de manera similar en ambos grupos para que así no haya una diferencia que explique, valga la redundancia, que explique las diferencias entre ambos grupos. Entonces acá podemos ver los tratamientos que ellos tuvieron antes de la hospitalización y los que tuvieron durante las primeras 24 horas de la admisión. Como vemos, los medicamentos que usamos pues, en síndrome coronario, la aspirina, clopidogrel, prasugrel, fueron similares en ambos grupos, no hubo una diferencia significativa. Los betabloqueadores y los IECA tampoco, y digamos que ellos pues ponen acá muchos otros medicamentos, pero en general fueron muy similares en ambos grupos, lo que nos ayuda a pensar pues que realmente no hubo otras cointervenciones que pudieran explicar la diferencia en los desenlaces en ambos grupos. Las preguntas siguientes: si se mantuvo el balance pronóstico mientras el estudio progresó, y aquí evaluamos si el estudio fue ciego. Realmente ya les dije que no fue ciego ni para los que administraron la intervención ni para los pacientes por dificultades técnicas en administrar una transfusión sanguínea. Pero las personas que adjudicaron los desenlaces sí estaban cegadas. Ellos explican que ellos les entregaban los datos bioquímicos de laboratorio y clínicos y entre dos personas determinaban si el desenlace había o no ocurrido. Y cuando había, digamos, una diferencia en lo que ambas personas pues habían dicho sobre la adjudicación del desenlace, entraba una tercera persona a adjudicar el desenlace. Ellos pues no ponen cuál fue el acuerdo entre estas personas, ni lo dejan claro pues en ningún momento del estudio. La siguiente pregunta: si fueron los grupos balanceados pronósticamente al completar el estudio, y para esto miramos si el seguimiento fue completo. Digamos que este estudio es corto, es de un mes, y todos los pacientes tuvimos los datos en el primer mes, por lo que en teoría no hubo pérdidas. Si uno es muy estricto, pues esos dos pacientes que excluyeron inicialmente porque no tuvieron consentimiento, pues entonces serían pérdidas, pero realmente esto es muy insignificante. ¿Fue el ensayo detenido temprano? Realmente no fue detenido temprano.
Esto es un problema cuando se detiene temprano y se sobreestima pues, el efecto de algún tratamiento, pero no es el caso del estudio. Fueron los pacientes analizados en los grupos en los que fueron aleatorizados. Entonces, en los estudios de no inferioridad es muy importante que se hagan tanto los análisis por intención a tratar como los análisis por protocolo. Porque si, por ejemplo, ponemos todos los no adherentes del grupo control y los analizamos en ese grupo, pues nos va a dar un efecto del tratamiento, o sea, les va a ir mucho más mal a esos pacientes y nos va a dar que nuestro tratamiento que estamos investigando sí va a servir, entonces sobreestimaríamos el verdadero efecto. Por el contrario, sabemos que tener a los pacientes en el grupo de tratamiento, digamos que nos puede hacer un desbalance entre los factores pronósticos. Entonces, la idea es hacer los dos análisis, sobre todo en los estudios de no inferioridad, y si los dos análisis son realmente muy similares, pues uno puede tener más confianza en estos resultados. Y esto fue lo que se realizó, y como vimos en la tabla de enlaces, ambos tipos de análisis fueron muy similares, ambos tuvieron una reducción absoluta del 3%. Y lo siguiente que uno evaluaría son la magnitud real del efecto. Usualmente uno quisiera que se basaran en resultados absolutos porque es más fácil de entender y porque da una mejor impresión de lo que realmente estamos logrando. Y acá digamos que en el desenlace compuesto, como les mostré, la reducción absoluta del riesgo fue el 3% con la estrategia restrictiva. Ellos no hacían pues cálculos para la mortalidad, yo los hice, pero solo como para tener una idea, porque realmente no lo podríamos hacer porque son muy pocos pacientes y no está hecho el estudio con un poder para poder detectar diferencias en estos casos, pero pues como para darse una idea, la mortalidad de cualquier causa tuvo un RR de 0.72 que tenía tendencia a ser menor, sin embargo pasaba pues por la unidad y tuvo una reducción absoluta del riesgo del 2% de la mortalidad de cualquier causa. Y la mortalidad cardiovascular tuvo un RR de 0.9, tampoco fue pues como importante porque cruzó la unidad. Y la mortalidad no cardiovascular, como vimos que eran muy poquitos pacientes, pues sí tendía a aumentar en la estrategia restrictiva contra la estrategia liberal, con un RR de 1.42. Y entonces finalmente sobre la aplicabilidad de estos estudios, nos preguntan si los pacientes son similares a los de mi práctica. Sí, y tenemos en cuenta pues como el caso que les puse al principio, realmente sí son pacientes que tienen comorbilidades, que la mayoría tienen hipertensión, algunos tienen EPOC, muchos son diabéticos, la mayoría, pues no una mayoría, pero muchos tienen sangrados activos al momento de estar en el estudio. Entonces digamos que, por ejemplo, específicamente nuestro paciente sí pudiera estar incluido en este estudio específicamente. ¿Fueron todos los desenlaces importantes para el paciente considerados? Digamos que sí, pero tenemos el mismo problema que tenemos siempre con los desenlaces compuestos, y es que uno quisiera probablemente saber más que todo si me muero, pues probablemente sea más importante para mí saber si me voy a morir a que si tal vez me van a tener que reintervenir. Entonces uno quisiera tener el poder suficiente para poder analizar cada desenlace por separado, pero sabemos que esto se hace es para poder obtener una muestra que sea, pues, digamos, más factible de realizar. El que sigue es si valen la pena los posibles beneficios del tratamiento versus el daño potencial y los costos. Esto es muy importante en los estudios de no inferioridad, porque usualmente pues yo estoy aceptando que una intervención tenga algo de daño más que un tratamiento estándar, pero yo estoy aceptando ese algo más de daño a favor de que tenga otros beneficios pues que sean importantes, es decir, que cueste menos, que sea logísticamente más fácil, que tenga menos efectos adversos, que tenga disponibilidad más fácil. Entonces, en este caso, probablemente, incluso si uno mira, el riesgo tendió a ser inferior, pero lo único que podemos concluir realmente es que fue no inferior, y en este caso, digamos que las transfusiones es algo importante porque está limitado por disponibilidad, por costos, y muchas veces, aunque en este estudio pues no es tan claro, muchas veces obviamente también por reacciones adversas a las transfusiones. Entonces probablemente sí valgan la pena ese extra daño que pudiera ser un poco más alto comparado con los beneficios pues alrededor de lo que implica una transfusión sanguínea. Y para resolver entonces finalmente nuestro caso, recordemos que era una paciente con un infarto agudo del miocardio en ACT que desarrolló un sangrado por una punción, pero fue, digamos, un sangrado escaso, con una caída de la hemoglobina que fue menor de 1 gramo y que la hemoglobina del momento, digamos, estaba en 8.2.
Entonces nuestro paciente podríamos decidir si lo transfundimos, porque entonces tiene un síndrome coronario y menor de 9 o menor de 10 los transfundimos, o podríamos aplicar ese estudio y decir, venga, tal vez evitemos los riesgos, tal vez ni siquiera les vaya peor, sino que incluso podría irles mejor, entonces podríamos esperar y no transfundirla, y en caso de que obviamente se anemice más, desarrolle síntomas, pues entonces cambiar la decisión y transfundirla, pues todos los pacientes va cambiando con el tiempo. Y finalmente, entonces, como conclusiones, digamos que en los últimos años lo que nos muestran todos los estudios es que realmente hay que tener mayor cautela con la decisión de las transfusiones, hay que ser más estrictos con los umbrales de transfusión, pues la transfusión no es una terapia que no tenga riesgos y siempre deberíamos pensar en todos los riesgos que tiene antes de ordenar, simplemente, por ejemplo, por un umbral de hemoglobina que ha sido tradicional. Y ese estudio lo que nos muestra específicamente es que una estrategia restrictiva es no inferior en pacientes con síndrome coronario agudo. Incluso nos deja la pregunta, ¿será que es superior? Porque si vemos tuvo una reducción absoluta del riesgo del 3%, entonces podríamos pensar que incluso podría ser inferior, pero no podemos asegurarlo porque el estudio no fue diseñado para este objetivo. Y en estos pacientes con síndrome coronario, pues pareciera seguro un umbral de 8. Y como vimos incluso en los estudios que se han realizado previos, vimos que la hemoglobina, mientras más baja sea hay más mortalidad, que esto pudiera significar mayor comorbilidad o que también afecte la entrega de oxígeno, pero vimos que haya una hemoglobina más baja no siempre significa que transfundir con cualquier umbral tenga, digamos, un beneficio claro. Entonces, podemos tener umbrales más bajos, en este caso podríamos tenerlo en 8. Este estudio pues iba a evaluar si hasta 7, pero no se realizó, y en general lo que se ha realizado en síndrome coronario usualmente ha sido con transfusiones en pacientes con menos de 8 o con menos de 24 de hematocrito. Y una pregunta que a mí sí me queda es si habrá alguna diferencia en infarto ST y no ST, sobre todo en los estudios que han sido más bien observacionales, se ha visto que el beneficio de restrictivo es mayor en los pacientes sin elevación del ST, y esto probablemente tenga que ver pues como con la fisiopatología que hay subyacente. Y en los beneficios que tenemos pues de no transfundir, digamos, tan deliberadamente a los pacientes, es que podremos tener un menos costo, que el recurso en ocasiones es muy escaso en los hospitales, que podríamos tener menos reacciones adversas y que la logística pues en ocasiones no es sencilla. Y para dejarles pues aquí hay un estudio en curso que es el MIN Trial, que es posterior a alguno de los pilotos que les mostré inicialmente, y el objetivo de este estudio sí es evaluar la superioridad, o sea que tal vez en los próximos años sabremos si va a ser superior o si nos quedamos con que simplemente es no inferior. Muchas gracias. Si alguien tiene preguntas del profe. Muy bien, Juliana, excelente trabajo, muchísimas gracias. Mientras escuchamos los comentarios, para acá están el doctor Gándara y la doctora Tencia, mientras escuchamos los comentarios de otros profes, yo te quiero pedir el favor que nos muestres otra vez la tabla 2. No me quedó muy claro el asunto de la estrategia ya de acuerdo con la hemoglobina, porque entendí que habían esa es la que no la entiendo muy bien, Juli, porque los pacientes, efectivamente, como era de esperar, entraron al estudio con los mismos valores de hemoglobina. Y los valores de hemoglobina previos más recientes, antes de la aleatorización, la que está ahí debajo, también son muy similares. El valor más bajo fue 8.3 y 8.8, ¿cierto? Sí. Y ese era el límite que se había modificado posteriormente para la necesidad de transfusión en el grupo restrictivo, ¿verdad? O sea, entonces ellos tomaron pacientes que tuvieran hemoglobinas entre 7 y 10 en cualquier momento durante la hospitalización índice. Es decir, podrían haber llegado con hemoglobinas normales, pero si en algún momento durante la hospitalización esa hemoglobina caía, ellos los incluían en el estudio. Entonces, por eso incluso a la admisión hubo algunos que superaban el valor de 10, pues porque, digamos, no era requisito que a la admisión ya estuvieran anémicos. Y antes de la aleatorización, sí, digamos que cumplieron, y es que estuvieran por debajo de 10 de hemoglobina. Y al alta, entonces la meta, digamos, que ellos se propusieron, que era en el restrictivo de 8 a 10 y en el liberal mayor de 11. Estuvo pues ahí en el límite, pero cumplieron pues como su objetivo.
Pero entonces, es decir, la indicación de la transfusión en el grupo restrictivo era si la 8, hemoglobina bajaba de 8. sí. Y Sí, en el grupo liberal, si la hemoglobina bajaba de 10. sí, en el liberal, entonces casi que todos los que incluyeron, pues en el liberal se tuvieron que haber transfundido. Claro, claro. Sí, porque hubiera sido importante que esta tabla no la mostraran, en vez de promedios, con rangos intercuartílicos, porque los números de pronto no dejan ver muy claro. O sea, es claro que en el grupo liberal hubo el doble de transfusiones. Hubo el doble de transfusiones, lo cual era de esperarse. Pero queda uno con la inquietud que tanto es decir, es importante mirar estas intervenciones no solamente en el contexto de lo que se interviene, sino de la base sobre la que se interviene. Es decir, si los dos grupos tienen una hemoglobina muy similar en el momento de iniciar esa transfusión, digamos que es esperable que quien recibe una intervención que entre comillas no necesita pudiese esperarse un efecto adverso. Bueno, ¿qué opinarían el doctor Gándara y el doctor Atencia que están por acá? Muchas gracias, Juliana. Felicitaciones. Gracias. Buenos días para todos. Juliana, muchísimas gracias por tu trabajo. Muchas gracias por la presentación. Y creo que las reflexiones del final han sido bastante claras en el sentido de iniciar una estrategia que probablemente en este momento histórico en el que estamos viviendo esté poco disponible y que claramente en nuestra práctica clínica vemos que se correlaciona con desenlaces potencialmente adversos y sobre todo con la limitante que manifiestan y es la, la que no parece tener unos beneficios superiores a tener una estrategia mucho más conservadora de observación clínica y de seguimiento de paraclínicos. En ese sentido, cuando uno no observa como no, un margen de beneficio mayor, una estrategia que potencialmente lleva a complicaciones que no está claramente demostrado una superioridad frente a una estrategia más conservadora que probablemente aumente los costos y que no pueda estar disponible en el momento. Yo creo que la reflexión es precisamente esa conclusión que tú has enmarcado, que probablemente sea más oportuno con lo que tenemos disponible hoy, tener un poco más de paciencia y darle el espacio a la observación clínica y al seguimiento juicioso de estos pacientes. Jairo, ¿qué opina usted de esta inquietud de Juliana muy válida, me parece, acerca de potenciales diferencias si tenemos un paciente con infarto con o sin elevación del ST? Ustedes que tienen la experiencia de ver el perfil clínico de ese tipo de pacientes, ¿usted cree que podrían esperarse diferencias en ese contexto? Claro que sí, profe. Digamos que el abordaje terapéutico de los dos síndromes coronarios agudos se matiza bastante diferente. Por ejemplo, hay claras diferencias en la oportunidad de la coronariografía, hay claras diferencias en la probabilidad de ser revascularizado, hay claras diferencias demostradas también por el grupo de edad y por el sexo, y todo eso es muy distinto en los pacientes con síndrome sin ST, que con ST probablemente es más factible un paciente con ST, independientemente de la edad, del sexo, de las comorbilidades, se ha llevado un procedimiento invasivo o reciba una terapia antiagregante y anticoagulante mucho más densa o poderosa, lo que probablemente lo lleve a unas complicaciones hemorrágicas mucho más frecuentes. A diferencia del síndrome coronario sin ST, donde hay menos probabilidad de ser intervenido, menos probabilidad de ser llevado a una estrategia de estratificación invasiva. Y probablemente las complicaciones o la variación o fluctuación intrahospitalaria de la hemoglobina sea un poco menor. Juli, el estudio que está en curso, ¿qué caracterización tiene la población de estudio? Profe, yo no vi, pero por lo que vi del piloto, pues era muy similar. Eran pacientes también con restrictiva menor de 8, con liberal de 10 y pacientes con cualquiera de los síndromes coronarios que tuvieran anemia durante la hospitalización. Pero no tienen calculado específicamente un subgrupo definido con criterios, porque a veces estos estudios pueden ser muy útiles si uno anticipa, bueno,
esperamos tanto porcentaje de este subgrupo y de acuerdo con eso esperamos una diferencia. Es decir, le da como más sentido a los análisis de subgrupos si se contempla específicamente el tamaño esperado para ese subgrupo de antes. ¿No recuerdas ellos que tienen? Profe, no, eso no lo miré. Hay que mirar, es interesante. Muy bien, doctora Atencia. Profe, buenos días. Juli, ¿cómo estás? Y muy buen trabajo. Excelente disección pues del estudio. Quería preguntar o comentar una cosa y es que cuando nosotros analizamos los estudios de intervención como es este, un RCT puro, con ciertas diferencias que ahorita de pronto hablemos de eso, un RCT uno lo tiene que mirar desde dos puntos de vista, si sus conclusiones son exactas o son válidas, y si sus conclusiones son precisas en el resultado final que manifiestan. Y lo importante, yo creo que para todo el mundo es que la exactitud de un RCT no depende de lo estadístico, sino que depende del criterio con el que se evalúe críticamente la literatura, en este caso el ensayo clínico. Si bien es cierto, comienzan muy similares porque es un ensayo que tiene asignación aleatoria y todos los participantes tienen la misma probabilidad de estar en uno o en el otro grupo, hay una diferencia y es que, bueno, no es un ensayo que esté cegado. El no cegamiento genera cierta desbalance de los factores pronósticos. Y aunque yo estoy de acuerdo con la idea general de que la transfusión, o más bien una estrategia restrictiva, puede ser no inferior a transfundirlos de una manera muy liberal, yo estoy de acuerdo con esa idea general, sí hay que tener en cuenta que el hecho de que no hayan estado cegados ni los participantes ni quienes administraban el tratamiento puede llevar a que se realicen cointervenciones eh, y si no estaban cegados quienes analizaban esto, entonces deberían asignar un comité externo para evaluar las muertes de la adjudicación del desenlace, si se puede ser muertes cardiovasculares. Entonces, en este caso, el cegamiento lo deja uno con una inexactitud en el estimativo, es decir, la reducción absoluta que Juliana habla del 3%, que equivaldría a decir que yo necesito más o menos, no sé si los cálculos me fallen, 33 pacientes en una estrategia de transfusión restrictiva para evitar un desenlace cardiovascular, puede moverse hacia un lado y hacia el otro dependiendo de la validez, dependiendo de la inexactitud con la que estimamos eso, y eso tiene que ver no con algo estadístico, sino con el juicio con el que analizamos, con el que analizó Juliana el estudio. Entonces, ese punto ahí es importante. Lo otro, Juli, si usted vuelve a la gráfica de cómo consideramos un RCT en no inferioridad dependiendo de dónde está ubicado con respecto al límite, al delta de no inferioridad. Si ustedes miran, lo importante o el punto que se ve es el margen inferior del intervalo de confianza. Entonces miren que en los ejemplos de arriba el intervalo de confianza está por encima de la unidad, y en los ejemplos, los de la mitad, de los tres de la mitad, está entre la unidad y el índice de inferioridad. Y finalmente, pues, cuando el intervalo de confianza está por debajo del índice de inferioridad, es cuando no se puede demostrar la misma. Entonces, mi punto aquí es el siguiente: ¿cómo analizamos un intervalo de confianza? Si uno le pregunta a un metodólogo o un estadístico, él va a decir, el intervalo de confianza es simplemente, si usted repite 100 veces este experimento, 95% de las veces, en estas mismas condiciones y bajo los mismos supuestos o bajo lo que se asume en el modelo, en el 95% de las veces el resultado va a estar entre el intervalo de confianza, que para este estudio, aunque la diferencia era de menos 3%, no recuerdo pues en qué punto estaba, pero sí, claramente, a ver, yo creo que por acá Juli lo tiene, de menos 8 a 2,4, ¿cierto? De menos 8 a 2,4. Y en el relativo era 0,0 a 1,19 y ellos habían establecido un margen relativo.
de 1.25, creo que fue Juli. Ellos habían establecido el margen. Eso. Nosotros siempre, a nosotros no siempre nos gusta juzgar estos desenlaces con los números absolutos porque son más creíbles, ¿cierto? Entonces, ese intervalo de confianza también podría moverse con un ensayo que tiene problemas en la inexactitud o simplemente es la muestra, el número de eventos y la muestra total quien nos dice dónde va a estar el punto inferior del intervalo de confianza. Yo tenía de pronto dudas a esta última conclusión. Y finalmente, Juli, en la última diapositiva es 8 gramos por decilitro, no 8 miligramos, pero pues es un detallito que no importa, pero muchas gracias por tu presentación y excelente. Muchas gracias. Bien, muy bien, Carlos, gracias. Edison está por acá, pidió la palabra Edison, adelante. Bueno, muy buenos días para todos y felicitar a Juliana por la excelente presentación. Yo solo quería hacer como una reflexión, pues entendiendo que las conclusiones son muy discientes y sobre todo ese balance riesgo-beneficio que siempre se deben tener con las intervenciones, pero mi reflexión va hacia el hecho de que con mucha frecuencia los médicos creemos que es que tenemos que hacer algo, tenemos que hacer alguna intervención para ayudar a los pacientes y eso, por ejemplo, lo hemos visto ahorita en esta pandemia de COVID, donde con las mejores intenciones se han generado muchas intervenciones simplemente con el ánimo de creer que tenemos que hacer algo. Específicamente en síndrome coronario, en algún momento nos enseñaron que había que ponerle oxígeno a los pacientes porque sí, porque se les veía muy bonita la cánula, y después con el tiempo entendimos que eso es una terapia que asimismo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas y por tanto no es para todo el mundo. Aquí vemos con esta estrategia restrictiva lo mismo. Entonces es como un llamado de atención que realmente la evidencia justamente nos sirve para eso, para definir qué intervenciones realmente utilizar y qué intervenciones no. Porque a veces en ese desespero o en esa necesidad de creer que tenemos que hacer algo, lo que llevamos es intervenciones que nos aumentan costos al sistema de salud, nos generan eventos adversos y que a la larga no son seguros para el paciente. Muchas gracias y feliz día. Excelente aporte, hermano. Tiene razón. COVID nos ha mostrado exactamente ese problema que nosotros no... Hay una sección muy interesante, lo han visto en los artículos, en las revistas de JAMA, que se llama Menos es Más. Y eso es algo que tendríamos que aprender en el día a día de nuestra práctica, porque esa es una angustia que se genera. Yo siento que este cuento del COVID nos ha enseñado en todo lo que tiene que ver con la práctica médica y una es esa angustia de que la creencia de que hay que hacer algo, así no tengamos como mucho sustento para hacerlo, porque si no lo hacemos estamos cometiendo el pecado mortal de no atender a nuestra gente. Juliana, te pregunta el doctor Santiago Giraldo que si el estudio hizo análisis de su grupo de acuerdo con el tipo de síndrome coronario agudo. Hizo muchos análisis por su grupo. Yo no los traje porque en general dieron como parecidos y había muy poca representación y algunos daban unos desenlaces como muy diferentes, pero como que no eran evaluables, entonces no los traje. Pero si quieren se los muestro. Sí, realmente el tamaño de muestra es complicado para poder hacer. Los subgrupos son cosas que siempre son un dolor de cabeza. Hay dos cosas que ya mencionó Juli, es importante que recordemos. Los subgrupos siempre son un dolor de cabeza en estos estudios, en los experimentos clínicos y los desenlaces compuestos. Y en los estudios que tienen un perfil de no inferioridad, esa complejidad se hace peor porque miren que Juli lo explicó muy bien. Uno de los componentes del desenlace compuesto está para un lado y el otro de los componentes está para el otro, según como miremos la mortalidad. Y una consideración similar tenemos con los subgrupos, cuando los subgrupos más que mejorarnos nos confunden. Por eso de pronto valdría la pena que miráramos después con calmita en el estudio nuevo, en el Mean Trial, que tienen en mente con respecto a esos subgrupos, porque es muy claro que debe haber diferencias. Sí, nos lo explicó muy bien Jairo, y nosotros sabemos que los pacientes con un síndrome coronario agudo con o sin ST son un cuento muy, muy distinto. Hay una última cosita que quería comentar, ya nos pasamos de tiempo, pero una cosa me causó mucha curiosidad, Juliana, porque no es común en este tipo de diseños experimentales, cuando la asignación aleatoria se hace
se complementa con asignación por bloques o por bloques permutados o por bloques fijos. Lo que se espera con ese tipo de asignaciones es de alguna forma no solamente ayudarle a la aleatorización, sino también tratar de mejorar los potenciales imbalances por el hecho de utilizar diferentes centros participantes. Es decir, recuerden que la asignación aleatoria es simplemente tirar una moneda y ese tirar la moneda se balancea a largo plazo. Entonces, si yo simplemente tiro la moneda con 15 hospitales participantes, puede pasar que por azar un hospital me quede cargado todo para un grupo y otro hospital me quede todo cargado para el control. Pero también los números el balance en los números, por ejemplo, cuando hay detenciones prematuras también se ayuda, entre comillas, un poquito. Si bien eso no es una penalidad para el ensayo clínico, puede aumentar el desbalance en los números de sujetos en cada brazo, puede aumentar la necesidad, puede aumentar la varianza, la variabilidad de las diferencias, de hacer más difícil encontrar diferencias. Y a mí me causó mucha curiosidad que en la asignación aleatoria de acá hay casi un 5 de pacientes más en el brazo de la transfusión liberal. ¿Es la liberal, Julio, o la restrictiva? Creo que es la restrictiva. Bueno, en uno hay 340 y pico y en el otro 320 y pico, que eso no lo vemos con frecuencia en un estudio experimental, sea de superioridad o de no inferioridad o de lo que sea. Bueno, aquí están lo de los grupos, ¿cierto? Ajá. Sí, acá está el NST y el ST, y si uno mira, pues realmente sí pareciera que tuviera más beneficio el NST que el ST, que está más cerca como de la unidad. Y uno creería biológicamente, clínicamente, que debería ir al revés, ¿no? En elevación del ST es que veo unos más chicharrones. Bueno, quedó muy bonito la cosa para que seguir discutiendo en el siguiente club de revistas. Ojalá ojalá les alcance a tocar este estudio a ustedes. Ojalá te alcance a tocar a ti ese trial. ¿Cuándo lo acaban? El nuevo... No sé, profe, cuándo lo acaba. Okay, vale. Bueno, muchísimas gracias. Disculpen que nos pasamos de tiempo. Julián, excelente tu trabajo. Te felicito. Muchas gracias. Muchas gracias para ti y para todos los que nos acompañaron. Feliz día. Feliz día, hasta luego.